Satisfecho con su actuación, Solano caminó de regreso a la esquina apartada del pasillo. Sintió que la gente lo miraba con burla, desprecio y lástima. Nadie parecía dispuesto a acercársele. Mejor así. De todos modos, no quería que lo molestaran. Aún así, ¿no eran sus reacciones un poco exageradas? No era como si tuviera una enfermedad contagiosa. Bueno, excepto por el encantamiento. Pero no era realmente una enfermedad, cosa que todos aquí ya deberían saber. Finalmente, logró escabullirse de la multitud y llegó a la esquina. Por alguna razón, los durmientes no querían acercarse allí. En ese momento, solo había una chica sentada tranquilamente en la banca. Solano la miró. La chica callada era delicada, reservada y muy bonita. Su ropa estaba ordenada y limpia. No era muy cara, pero sí de bastante buen gusto. Con su cabello rubio pálido, grandes ojos azules y rostro exquisito. Parecía una hermosa muñeca de porcelana. Era sutilmente impresionante. Sin embargo, algo no estaba bien con ella. Solano frunció el ceño, tratando de entender qué era exactamente lo que le incomodaba de la chica. Después de un rato, se dio cuenta de que su mirada vacía y sin expresión le recordaba al Rey Montaña. Sobresaltado, Solano comprendió que la chica era ciega. Le tomó un par de segundos recomponerse. Caramba, qué duro. Un poco desanimado, se sentó con cuidado en el otro extremo de la banca. Se preguntó cómo diablos pudo haber superado la primera pesadilla si era ciega antes de entrar al encantamiento, lo que significaba que probablemente perdió la vista como resultado de la evaluación. Era su defecto. De repente, Solano se sintió muy inquieto. Una sensación fría se extendió por su pecho. Y yo que pensaba que mi defecto era malo. Sin importar qué habilidad de aspecto hubiera recibido la chica ciega a cambio de su vista, era efectivamente una sentencia de muerte. Una persona ciega no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en el reino del sueño, al menos no con un núcleo durmiente. En cierto sentido, la chica ya estaba muerta. Era, básicamente, un cadáver andante. La chica giró la cabeza hacia él y Solano dio un respingo. Hasta ese momento, ni siquiera estaba seguro de que ella supiera que él estaba allí. No necesito tu lástima. Estoy segura de que estás tan jodido como yo y todos los demás de aquí. Solano se quedó allí con la boca abierta un momento, antes de que su defecto hiciera efecto. Quizás, pero eres ciega. Prácticamente ya estás muerta. Ella sonrió con ironía. Aprecio tu honestidad brutal. No puedo verte, pero todavía puedo oírte. Solano frunció el ceño. ¿Crees que tu oído será suficiente para sobrevivir en el reino del sueño? Ella se encogió de hombros, su rostro permanecía tranquilo. Supongo que lo averiguaré pronto. Giró la cabeza, sus ojos mirándolo directamente con su extraña apariencia lechosa. Sintiéndose muy perturbado, Solano se volteó y estudió a la multitud de durmientes. Ahora entendía por qué la gente intentaba evitar esa esquina. La chica estaba rodeada por un aura de muerte invisible, pero casi palpable. Los durmientes no solían ser muy supersticiosos, pero cualquiera se sentiría incómodo en su compañía. Armado con este conocimiento, Solano de repente vio un patrón en cómo se agrupaban los jóvenes en el salón. Instintivamente, todos intentaban mantenerse cerca de aquellos con antecedentes similares a los suyos. En el extremo más alejado del salón, más cerca del escenario, había uno o dos grupos pequeños. Las personas en estos grupos eran distintas del resto de los durmientes. Todos se veían confiados, tranquilos y con un aire de estar listos. Estos eran los legados. Habían sido entrenados para el encantamiento desde el nacimiento y tenían las mayores posibilidades de sobrevivir. Lázaro destacaba especialmente entre ellos. Junto a ellos había un número mayor de jóvenes vestidos con ropa cara. Estaban animados y emocionados y solo un poco nerviosos. Eran los hijos de ciudadanos ricos y de alto rango. Su entrenamiento era bastante bueno, ya que esas familias tenían fondos suficientes para contratar tutores privados, incluso despiertos. Sus posibilidades de sobrevivir no eran malas. Luego estaba la parte más grande de la multitud, que consistía en chicos de familias de clase media.
Puede que no tuvieran el privilegio de entrenar con tutores despiertos, pero su educación no era mala. El gobierno se esforzaba mucho para incluir todo el conocimiento y las habilidades necesarias en el plan de estudios escolar, preparando a los potenciales durmientes con anticipación. Algunos de ellos podrían haber recibido entrenamiento adicional en privado. Para sobrevivir, estos durmientes necesitarían hacer un gran esfuerzo y también tener un poco de suerte, pero no era imposible. Aún así, estaban tensos y nerviosos. Y por último, estaban Solano y la chica ciega, los cadáveres. Desde el punto de vista de los otros durmientes en el salón, sus posibilidades de sobrevivir eran casi nulas. ¡Qué encanto! Así era como los jóvenes durmientes se habían dividido inconscientemente. La única excepción a esta regla era la chica de cabello plateado con la que Solano había llegado a la academia. Estaba sola y apartada de todos, aparentemente indiferente a la tensión y el nerviosismo que llenaban el aire. Estaba apoyada contra una pared con los ojos cerrados, todavía escuchando música. Independientemente de su grupo y nivel de entrenamiento, todos ya estaban cansados de esperar. ¿Cuándo empezará la bendita ceremonia de iniciación?, pensó Solano irritado. Como si respondiera a sus pensamientos, un hombre alto con un uniforme azul oscuro apareció en el escenario. No solo era alto, era casi un gigante. Solano incluso se preguntó si la madre del hombre había pecado con un oso. Por supuesto, era imposible. Los osos se habían extinguido mucho antes de que apareciera el encantamiento. Pero una vez vio fotos en un libro y se parecían un poco. Una criatura de pesadilla parecida a un oso, entonces. El hombre gigante tenía hombros anchos, una complexión atlética y una hermosa barba castaña. Sus ojos eran tranquilos y serios. Después de llegar al centro del escenario, les dio a los durmientes una larga mirada. Cuando su mirada llegó a la esquina desierta, Solano de repente se sintió nervioso. Espero que no tenga una habilidad telepática. De lo contrario, podría arrancarme un brazo o una pierna en nombre de su madre. El hombre no le prestó mucha atención a Solano y devolvió su mirada a las primeras filas de la multitud. Finalmente, dijo con una voz profunda y resonante: Soy Roca Despierta, durmientes. Bienvenidos a la academia. Todos escucharon sin hacer ruido. En menos de un mes serán convocados al reino del sueño. Algunos de ustedes podrían pensar que están bien preparados. Están equivocados. El encantamiento es despiadado y astuto. En el momento en que los despiertos empiecen a creerse demasiado, mueren. He visto a incontables durmientes como ustedes perder la vida. También he visto a maestros experimentados perder la suya. Ni siquiera los santos tienen asegurada su supervivencia. Gracias por el ánimo, pensó Solano con sarcasmo. En las próximas 4 semanas haremos todo lo que esté a nuestro alcance para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Recibirán entrenamiento de los mejores instructores del mundo. Sin embargo, no se dejen engañar por su fama. Al final, si regresan vivos del reino del sueño, depende de solo una persona: ustedes. La responsabilidad de sobrevivir es suya, y solo suya. Excepto por los legados, los durmientes se miraban unos a otros con un miedo creciente en los ojos. Roca Despierta continuó: Ya no son niños. Es una lástima porque deberían serlo. Pero el encantamiento ha decidido otra cosa. Han estado en la primera pesadilla, así que ya saben cómo es. Sus padres, sus maestros y sus amigos ya no pueden ayudarlos. Hace mucho que no tengo nada de eso. Mientras escuchaba el discurso de Roca, Solano no pudo evitar sentirse un poco excluido. Para él, todo eso no era nada nuevo. Sin embargo, entendía el propósito del instructor. Tenía que asustar a los jóvenes durmientes, porque el miedo era lo único que los mantendría vivos. Finalmente, el discurso llegó a la parte importante. Roca Despierta hizo una pausa, dándoles a los chicos que lo escuchaban unos momentos para procesar sus palabras. Luego, con un breve asentimiento, continuó: Ahora hablaremos de la diferencia entre las pesadillas y el reino del sueño, porque créanme cuando les digo que todavía no han visto nada. Solano tenía muchas ganas de saber más sobre la diferencia entre las pesadillas y el reino del sueño.
Claro, tenía una idea general de cómo funcionaban las cosas dentro del encantamiento, pero la primera pesadilla ya le había mostrado que la realidad era diferente a como la pintaban en la cultura popular, en varias formas pequeñas pero muy importantes. Necesitaba separar la verdad de los mitos. Y, claro, Era una gran ventaja escucharlo de alguien que había estado en el reino del sueño, así que Solano era todo oídos. Roca Despierta habló con voz clara y nítida. la mayoría de la gente sabe qué son las pesadillas, porque tienen un impacto en el mundo real y en sus vidas. A todos ustedes se les advirtió antes de entrar en la primera pesadilla que, si llegaban a morir allí, una criatura de pesadilla tendría permiso para cruzar el umbral y entrar en la realidad. Hasta ahora, esto le sonaba familiar a Solano. Esa era la razón por la que la maestra Yaz Azul tuvo que esperar pacientemente a su lado, lista para encargarse del monstruo si aparecía. Roca Despierta caminaba mientras hablaba. Las primeras pesadillas son únicas porque cada una es individual. Por eso solo puede aparecer una criatura. Sin embargo, a partir del segundo tormento, las cosas se ponen mucho más peligrosas. Estas pesadillas no están atadas a una persona identificada. En vez de eso, nacen en el reino del sueño, mientras la semilla de la pesadilla está creciendo. Cualquier número de despiertos puede intentar conquistarla. Si todos esos despiertos mueren o no logran entrar a la semilla de la pesadilla antes de que madure, se abrirá un portal en el mundo real, dejando pasar un montón de monstruos. Ya saben cuáles son las consecuencias. Otros despiertos tendrán que aguantar el ataque de este lado, pero eso puede causar una destrucción enorme o muchas muertes entre la gente normal. Todas las personas del planeta temían la aparición repentina de estos portales. Era el segundo desastre que el encantamiento trajo después de la aparición inicial de las criaturas de pesadilla. La principal diferencia era que, en esa primera oleada, solo había bestias dormidas. Sin embargo, los portales tenían sus propios rangos, y cualquier tipo de criatura podría pasar a través de ellos. Poco antes de que Solano naciera, la apertura de una puerta rango 5 dejó todo un continente inhabitable. Por suerte, las puertas de alto rango eran muy raras. La voz de Roca Despierta se puso seria. Así que no está mal decir que el propósito de los despiertos es entrar al reino del sueño, buscar las pesadillas que están madurando y cerrarlas antes de que puedan hacerle daño al mundo real. Con esto, pueden ver que el reino del sueño y las pesadillas están conectadas, pero no son lo mismo. Si las pesadillas son el destino, entonces el reino del sueño es el camino, pero también es mucho más. Solano pensó. ¡Qué poético! ¿Será que a Roca Despierta le gusta la poesía? Roca siguió con su explicación. En pocas palabras, el reino del sueño es un mundo. Es gigante, misterioso y casi nadie lo ha explorado. También está muerto. No hay vida allá afuera, excepto por las criaturas de pesadilla, ecosistemas dañados y ahora nosotros. Pero no siempre estuvo muerto. Podemos darnos cuenta de que una vez, hace muchísimo tiempo, el reino del sueño fue el hogar de varias civilizaciones antiguas. Hay un montón de ruinas enterradas bajo tierra. Por lo que Solano sabía, estas civilizaciones perdidas no eran simples, solo que su desarrollo se centraba en núcleos de alma y misticismo, en lugar de tecnología. O sea, milagros y magia. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo desaparecieron? Nadie lo sabía. Quizás fueron destruidas por el encantamiento. Solano fijó su mirada en Roca Despierta, curioso por saber más. El instructor movía las manos mientras hablaba. No sabemos si el reino del sueño existe dentro del encantamiento como una de sus ilusiones, solo que en una escala gigante que ni te imaginas, o si es real, y el encantamiento solo sirve como un camino entre dos realidades. Sin embargo, sospechamos que las ilusiones creadas dentro de las pesadillas se basan en su historia. Son como copias de cosas que pasaron antes, reconstruidas de algún modo desde lo más profundo del tiempo. Solano parpadeó, sorprendido. ¿Eso significaba que pudo haber existido una caravana de cautivos real en ese monte oscuro hace mucho tiempo? Solano recordó cómo el tiempo parecía retroceder al principio de su pesadilla. Pensó en cómo habrían terminado las cosas sin su intervención.
El cautivo del templo sin nombre murió devorado por el rey Montaña junto con el resto de la caravana. De alguna manera, sintió que ese cautivo sin nombre no era tan simple. Si no, ¿por qué lo recordaría el encantamiento? ¿Y qué hay de Santiel? ¿Pudo escapar? La voz de Roca Despierta interrumpió los pensamientos de Solano. Hay 4 diferencias principales entre el reino del sueño y las pesadillas. Primero, no tiene una historia. No hay un problema predefinido que estén obligados a resolver. Pueden moverse libremente y explorar, siempre que tengan la fuerza para seguir vivos en ese lugar salvaje. La mayoría de la gente tiende a quedarse cerca de una de las ciudades humanas. Solano asintió y pensó para sí mismo. Qué bueno saber eso. Aunque el chico era un poco escéptico, incluso sin problemas predefinidos, Solano sospechaba que su habilidad del destino seguramente lo metería en algún lío. Así que esa libertad que mencionó Roca Despierta era diferente en su caso. Mientras tanto, el instructor continuó. Segundo, como ya mencioné, no hay nadie en el reino del sueño excepto aquellos que vinieron del mundo real. Solo hay monstruos. Sin embargo, algunos pueden imitar la apariencia humana, así que tengan cuidado con eso. Solano sintió un sudor frío recorrerle la espalda. ¿Criaturas de pesadilla imitando a humanos? ¡Qué miedo! ¿Desde cuándo pasaba eso? ¿Por qué nunca había oído hablar de ello? Echó un vistazo a los legados que estaban en la primera fila y notó que no mostraban ninguna señal de sorpresa. Así que ellos lo sabían. Tercero, a diferencia de la primera pesadilla, ninguna criatura de pesadilla aparecerá en el mundo real si mueren en el reino del sueño. Puede sonar cruel, pero es algo bueno. Las fuerzas de los despiertos ya están muy ocupadas. Si tuviéramos que vigilar cada durmiente, no tendríamos recursos para ocuparnos de asuntos más importantes. Considerando que cada durmiente podía pasar semanas, a veces incluso meses, en el reino del sueño, había una lógica cruel en esa afirmación. Roca Despierta pasó a su último punto. Y por último, y lo más importante, a diferencia de las pesadillas que están sujetas a ciertas reglas de equilibrio, no hay límite sobre qué tipo de criatura puedan encontrar en el reino del sueño. Durante sus pruebas, el encantamiento no enfrentará a un humano dormido contra un oponente de rangos muy superiores. Ah, ¿en serio? Pensó Solano con sarcasmo. Sin embargo, tuvo que estar de acuerdo con Roca Despierta. Aunque tanto Santiel como el Rey Montaña estaban muy por encima de su nivel, seguían estando solo un rango por encima de él. Pero en el reino del sueño no existen tales restricciones. En teoría, puedes tropezar con un titán maligno y morir antes de darte cuenta de lo que pasó. Así que tengan cuidado y quédense en las regiones con enemigos de su propio rango. No es una garantía total, pero al menos habrá menos posibilidades de que intenten abarcar más de lo que pueden. Quedarse en una región poblada por criaturas de pesadilla por debajo de su rango era aún mejor. Eso era exactamente lo que Solano planeaba hacer. Roca Despierta hizo una pausa por unos momentos, estudiando los rostros de los durmientes frente a él. Luego añadió: Cuando llegue el solsticio, serán atraídos al reino del sueño. No se puede predecir con exactitud dónde aparecerán, pero hay una alta probabilidad de que muchos de ustedes se encuentren cerca unos de otros. Júntense y diríjanse a la ciudadela humana más cercana. Cada ciudadela está construida alrededor de un portal. Una vez que lleguen allí, podrán regresar. Los portales eran entradas especiales que servían como puntos de salida del reino del sueño. Una vez que los durmientes llegaban a uno de esos portales, podían escapar de regreso a la realidad y convertirse en despiertos. Su núcleo evolucionaría y también recibirían una segunda habilidad de aspecto. Después de eso, regresarían al reino del sueño. Cada vez que se durmieran, Roca Despierta continuó. Si no pueden encontrar la ciudadela humana más cercana o no pueden llegar a ella, busquen un portal que no esté reclamado. Normalmente estará dentro o cerca del lugar más importante de la región. Trabajen juntos para vencer a sus guardianes y regresen con vida. Les lanzó una mirada seria. Eso es todo por hoy. A continuación, sigan las instrucciones enviadas a sus comunicadores para encontrar el dormitorio que se les asignó.
Una vez instalados, pueden ir a la cafetería a cenar algo tarde. Después habrá una ronda de entrevistas para preparar los programas de estudio sugeridos para ustedes. Descansen bien. Su entrenamiento empieza mañana. Con eso, les hizo un breve gesto con la cabeza y se fue. Solano suspiró. No se puede predecir de antemano, Con su suerte, o caería justo en medio de una próspera ciudadela humana y terminaría entrando de inmediato a un portal, o aparecería en alguna región del reino del sueño tan remota y mortal que nadie había oído hablar de ella o regresado con vida. Solano odiaba no poder hacer nada significativo para prepararse para su próximo viaje. Sabía que, gracias a su maldita habilidad del destino, cada viaje al reino del sueño tenía una mayor probabilidad de ser el último. Lo peor era que el consejo principal de Roca Despierta parecía hacer formar lazos y alianzas con otros durmientes. Pero Solano ya había hecho un trabajo fantástico alejándose de todos. Miró alrededor de la sala y vio a los otros durmientes agrupándose en pequeños corrillos mientras él estaba solo en un rincón. Maldijo su defecto. ¿Mi vida entera será así de horrible sin importar en qué mundo esté? Tiene que haber una forma de arreglar esto. Necesitaba hacer amigos como si su vida dependiera de ello, porque podría ser así. La academia estaba diseñada para que todo lo que los durmientes necesitaran estuviera en el mismo edificio. Siguiendo las instrucciones que recibió en su comunicador, Solano encontró rápidamente los dormitorios, ubicados en uno de los niveles inferiores. Para su sorpresa, le habían asignado una habitación completa solo para él. Tenía una cama con un colchón suave, una mesa, un armario y hasta baño propio. Comparado con su vida en la periferia, estas simples comodidades le parecían un lujo a Solano. Los materiales eran nuevos y agradables. El aire se sentía limpio y puro. Hacía calor en el interior. La pared exterior tenía una pantalla oculta que imitaba perfectamente una ventana grande, con vista a un parque nevado que parecía una pintura. Incluso le dieron gratis varios conjuntos de ropa con el emblema de la academia. Solano se quedó un poco pasmado. ¡Qué exagerados! Lógicamente, entendía que algo así no era realmente un lujo, pero comparado con lo poco a lo que estaba acostumbrado en su hogar, esta habitación parecía un palacio. Se rascó la cabeza. Solano sonrió con picardía. Parece que... ¿lo logré? Solano recorrió el lugar con la mirada. Luego le guiñó un ojo a su sombra y sonrió. Supongo que estamos subiendo de nivel, ¿eh? La sombra no respondió. Al parecer, no le impresionó mucho. Quizás no le importaban esas cosas. Solano se encogió de hombros. Cierto, que vas a ver una tonta sombra de las cosas buenas de la vida. Solano se puso ropa nueva y se miró en el espejo. Luego, acordándose de algo, invocó las runas. Por fin tenía tiempo para estudiar el manto del titiritero. Sus ojos recorrieron las runas. Recuerdo. Manto del titiritero. Rango de recuerdo. Despertado. Tipo de recuerdo. Armadura. Solano ladeó la cabeza. ¿Armadura? No se lo esperaba. Volvió a mirar las runas. Descripción del recuerdo. Un gusano de duda se metió una vez en el corazón de un rey justo. Con el tiempo, el rey fue devorado por dentro y se convirtió en su títere. Una vida entera después, el gusano titiritero escapó del cuerpo muerto del rey, dejando atrás un capullo de seda negra. Nadie sabe a dónde fue. Sin embargo, cuando la gente se atrevió a acercarse al castillo, silencioso, encontraron la seda entre montañas de huesos roídos y la usaron para hacer una armadura. Solano puso cara de asco. Eso no da nada de miedo. Sí, claro, no estoy nada asustado. Ahora que lo pensaba, la primera criatura que mató se llamaba Larva. Si suponía que el rey montaña era un gusano titiritero adulto y ya un tirano, ¿en qué diablo se transformaría después de convertirse en polilla? Pensándolo bien, quizás sea mejor no darle más vueltas. El rey montaña estaba muerto. Ya no importaba en qué se podría haber convertido. Con un suspiro, Solano invocó el manto del titiritero. Finos hilos negros surgieron de inmediato alrededor de su cuerpo y lo envolvieron hasta formar una armadura. Estaba hecha de una tela suave de color gris oscuro.
con varios elementos como brazales y hombreras de cuero negro mate. La armadura era ligera, discreta y no limitaba sus movimientos en absoluto. Tampoco hacía ruido cuando se movía. El equipo perfecto para alguien a quien le gusta moverse entre las sombras. Solano sonrió. Sabía que esta armadura sería difícil de atravesar para cualquier criatura por debajo del rango despertado, lo que le daba una gran ventaja para enfrentarse a todos los monstruos dormidos. También sintió una extraña y ligera calma mientras la llevaba puesta. Pensó en la extensa descripción de la armadura. Mencionaba un gusano de duda. ¿Significa eso que la armadura tenía protección mejorada contra ataques mentales? De alguna manera estaba seguro. Era un gran trofeo. No esperaba menos del recuerdo de un tirano poderoso. El único problema era que el manto del titiritero no estaba hecho para llevarse encima de un conjunto completo de ropa. Bastante satisfecho, Solano hizo desaparecer el manto y salió de su habitación, dirigiéndose a la cafetería. Reflexionó sobre todas las recompensas que había recibido por completar la primera pesadilla y pensó para sí mismo. Nada mal la verdad. El comedor resultó ser tan lujoso como el dormitorio. El deseo de Solano de probar carne de verdad por fin se hizo realidad. No solo estaba disponible gratis para los durmientes, sino que ni siquiera había límite en la cantidad que cada uno podía comer. Además, había arroz, pan, varias guarniciones, salsas, verduras frescas, frutas y todo tipo de bebidas deliciosas. Solano evitó el café y pensó: todo esto es demasiado lujoso. Después de amontonar una pequeña montaña de comida en su plato, encontró un asiento vacío y, por un momento, se olvidó de que el mundo existía, mientras la carne jugosa, con textura y perfectamente sazonada, llenaba su boca. La visión de Solano de repente se llenó de estrellas. Tuvo que contener un gemido de gusto. Y pensar que podría haber vivido así durante todo un año. ¡Maldito hechizo de pesadilla! ¿Por qué no me infectaste hace unos meses? Se concentró en la comida, devorando todo el plato en un santiamén. Saciado y más que lleno, Solano miró hacia atrás con deseo y pensó en servirse otra ración. Pero ya era hora de su cita con el personal de la academia. Prometiendo volver, se levantó y salió de la cafetería. Pronto, se encontró en una pequeña oficina, sentado frente a un empleado administrativo. El empleado fue muy amable y comenzó la entrevista de inmediato. Tal como le había advertido Jazz Azul, a Solano le ofrecieron de nuevo consejería psicológica. Recordando su consejo, se negó, y la entrevista pasó sin problemas a preguntas sobre su aspecto. No quería dar información sobre sus habilidades, pero también sabía que tenía que decirle algo al empleado. Por suerte, las preguntas estaban formuladas de manera que los durmientes se sintieran cómodos. Así, la mayoría comenzaban con introducciones amables y educadas como: ¿te gustaría contarme, o si estás dispuesto a compartir? Lo que le dio a Solano la oportunidad de dar respuestas neutras. ¿Te importaría contarme qué tipo de habilidad de aspecto recibiste? ¿Es de combate, hechicería, utilidad? Sí le importaba, pero tenía que tener cuidado. No estoy seguro. No he tenido tiempo de entenderla bien. El empleado asintió y le ofreció una sonrisa amable. No pasa nada. ¿Puedes causar daño directamente con tu habilidad? Solano eligió sus palabras con cuidado. Supongo que no. Antes ni siquiera podía hacerle daño a una toalla. Las cosas siguieron así. Al final, Solano compartió la información justa para dar la impresión de que su aspecto era débil, inofensivo y, muy probablemente, relacionado con la utilidad. Después de eso, regresó a su habitación, se desvistió y se fue a dormir. Solano pensó que dormirse por primera vez después de la pesadilla sería raro, pero, de hecho, fue sorprendentemente fácil. Acostado en un colchón suave, con la piel sobre sábanas limpias y una almohada mullida bajo la cabeza, durmió como un bebé. A la mañana siguiente, Solano se lavó en su baño privado y, lleno de energía, se apresuró a desayunar de buen humor. La cafetería estaba un poco llena. Después de llenar su plato con todo tipo de cosas deliciosas, rápidamente se dio cuenta de que el único lugar donde podía sentarse era cerca de la chica ciega de ayer. Su mesa estaba vacía, ya que nadie quería estar cerca de ella.
Solano hizo una mueca. Parecía que los dos estaban condenados a ser marginados juntos durante las 4 semanas restantes. Sintió una punzada de tristeza al pensar que esta joven tendría una batalla cuesta arriba en el reino del sueño. Quería hacer amigos que pudieran ser aliados fuertes, pero ella era la única persona con la que tenía una oportunidad real de hacerse amigo. Perdiendo su buen humor, se sentó en la mesa de la chica ciega y le hizo un breve asentimiento con la cabeza a la trabajadora social que la ayudaba a moverse. Después de eso, intentó fingir que no existían y se concentró en su comida. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, un alboroto repentino llamó su atención. ¿Qué está pasando? Levantó la vista y notó que muchos durmientes estaban reunidos alrededor de la gran pantalla que colgaba en la pared de la cafetería, sus rostros llenos de emoción y asombro. En la pantalla se mostraba una lista de nombres, clasificando al nuevo grupo de durmientes del más débil al más fuerte, probablemente deducido de los resultados de las entrevistas. Sin mucho interés, encontró rápidamente su propio nombre cerca del final de la lista. La única durmiente que la academia consideraba con menos probabilidades de tener éxito que él era la chica ciega. Resulta que su nombre era Salvia, pero el alboroto era demasiado fuerte para ser solo el resultado de la clasificación. Curioso, movió la mirada hacia arriba. Los durmientes estaban inquietos. Una serie de voces desconcertadas surgieron de la multitud. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser esto? No estoy viendo cosas, ¿verdad? Lázaro solo estaba en segundo lugar. La cafetería estaba escandalizada. Todos esperaban que alguien de renombre como Lázaro estuviera en la cima. Pero encima de él había un retrato de la chica de cabello plateado, que Solano notó por primera vez al llegar. A la derecha de la foto se mostraban 2 simples líneas de texto. Nombre: Ardila. Nombre verdadero: Estrella Cambiante. Solano no podía creer que esta chica tan tranquila y serena fuera la más poderosa de todos. ¿Quién era ella? Miró por toda la sala, pero no la encontró. Necesitaba saber más sobre esta Ardila, y rápido. Así que la chica de pelo plateado, Ardila, también había conseguido un nombre verdadero en su primera pesadilla. Para conseguir el suyo, Solano tuvo que enfrentarse al héroe y al rey montaña, teniendo un aspecto totalmente inútil. Una hazaña imposible que pareció gustarle mucho al encantamiento. Se presentó como lo habría conseguido ella. Los durmientes en la cafetería se quedaron boquiabiertos al descubrir este logro. Miraban la pantalla con asombro, miedo y admiración. Al escuchar sus susurros emocionados, Solano sintió un deseo infantil de gritar. Yo también tengo uno. Pero, claro, se quedó callado. Mirando a su alrededor, notó la mirada de Lázaro fija en la pantalla. Había una expresión extraña y seria en el rostro del chico, que normalmente era bromista. Pero lo raro era que, por lo que Solano podía ver, Lázaro no miraba la línea de texto con el nombre verdadero. En cambio, miraba fijamente la línea que decía Ardila, como si el nombre real de la chica significara más para él que el que le dio el encantamiento. Solano tomó nota de esto y se preguntó si ellos dos ya se conocerían. ¿Por qué alguien de familia importante conocería a alguien que llegó a la academia con un uniforme deportivo policial? Y hablando de Ardila, ¿dónde estaba? Solano echó un vistazo por la cafetería y rápidamente vio a la chica de pelo plateado, sentada tranquilamente en un rincón con una taza de café en las manos. No le prestaba mucha atención al alboroto. Parecía perdida en sus pensamientos. Sus ojos grises se veían serios y distantes. Mientras tanto, la mesa frente a Solano estaba revolucionada con la noticia. Un estudiante negó con la cabeza. ¿Un durmiente con un nombre verdadero? ¡Eso es imposible! La chica a su lado se inclinó. Técnicamente es posible. Creo que Sonrisa del Cielo recibió su nombre verdadero en la primera pesadilla. Pero sí, yo también lo dudo. Un tercer estudiante se encogió de hombros. ¿Quizás mintió en la entrevista? El primer chico resopló. ¿Eres tonto? Si fuera tan fácil engañar a los administradores, el tipo raro de ayer estaría en primer lugar. A Solano le tembló la cara.
Así que esa era mi reputación, ¿eh? El tipo raro. Hacer amigos iba a ser aún más difícil de lo que temía. La mesa de enfrente siguió con su charla. Bueno, ¿por qué no le preguntamos a ella y ya? De repente, un silencio total cayó sobre la cafetería. Siguiendo la sugerencia, los durmientes dejaron de hablar y se giraron, mirando fijamente a Ardila. Sin embargo, nadie parecía tener el valor de acercarse primero. Finalmente, como si sintiera las miradas sobre ella, Ardila levantó la vista y los miró, sorprendida. ¿Qué pasa? Incluso la chica ciega, Salvia, se giró en dirección a su voz. Después de unos momentos, Lázaro se acercó e hizo una pequeña reverencia. Señorita Ardila, soy Lázaro Lee. ¿Así que le fue bien en la prueba? Solano frunció el ceño. ¿Acaba de llamarla señorita? ¿Por qué le habla así? Y tuvo que presentarse, así que ¿no se conocen después de todo? Ardila pareció algo desconcertada por la pregunta. Después de pensarlo un momento, sonrió ampliamente y se encogió de hombros. Es lo que es. Lázaro le devolvió la sonrisa con torpeza. Entiendo. Me alegra mucho que haya regresado ilesa. No es que dudara de sus habilidades. Ardila asintió. Gracias. Después de eso, volvió a su café. Indicando que la conversación se había terminado, o simplemente ajena a la atención de todos. Solano suspiró. Qué misteriosa. Tenía muchas cosas en la cabeza. Sin embargo, ninguna podía distraerlo de lo más importante: el desayuno. Unos segundos después, se había olvidado por completo de la extraña dinámica entre Lázaro y Ardila y devoraba felizmente su comida. Después del desayuno, Solano se dirigió a la clase de supervivencia en la selva. Le alegró verla en su horario, recordando lo importante que Jazz Azul había dicho que era. El aula de supervivencia en la selva era espaciosa y estaba completamente vacía. Solano incluso pensó que se había equivocado, pero entonces vio a un instructor de aspecto sombrío sentado detrás de un amplio escritorio de madera. Al notarlo, el instructor se animó. Pase, joven. Era un señor mayor vivaz, con el pelo gris desordenado, ojos distraídos y un par de cejas pobladas que parecían moverse solas. Soy el despierto Río Cielo. Puedes llamarme Profesor Río. Siéntate. Siéntate. ¿Cómo te llamas? Solano se sentó obedientemente. Soy Solano. El profesor Río levantó las cejas. ¡Ah! ¡Qué nombre tan siniestro! Pero eso es bueno, muy bueno. Después de todo, tenemos que lidiar con muchas cosas siniestras. Solano miró cuidadosamente a su alrededor. Disculpe, profesor. ¿Llegué muy temprano? El profesor Río intentó esbozar una sonrisa. No. Llegaste justo a tiempo. Solano hizo una pausa. ¿Los otros estudiantes llegan tarde? El instructor gruñó con un increíble desprecio. Nadie más va a venir. A esos brutos solo les interesa agitar los puños y las espadas. Muy pocos son listos como tú y conocen el verdadero valor del conocimiento. Solano se sorprendió de que esta clase fuera tan impopular. Suspiró para sus adentros, esperando no arrepentirse de la decisión de abandonar el entrenamiento de combate en favor de este curso. El profesor Río intentó disipar el mal humor que se había apoderado del aula. Dime, joven, ¿por qué elegiste supervivencia en la selva entre todas las cosas? No tenía sentido ocultar la verdadera razón. No es que Solano hubiera podido hacerlo de todos modos. La despertada que me supervisó durante la primera pesadilla, la maestra Jazz Azul, me aconsejó estudiarla por encima de todo. El profesor Río se mostró encantado al principio. Un consejo muy sabio. Esa maestra sí que sabe lo que es importante. Espera, ¿dijiste Jazz Azul? Sus ojos se abrieron como platos. ¿La secadora de almas Jazz Azul? ¿Esa salvaje asesina? ¿Quién hubiera pensado que una bárbara como ella conocería el valor del conocimiento complejo? A Solano le picó la curiosidad. ¿Qué era una secadora de almas? Jazz le había parecido amable y acogedora, pero su nombre cargaba con cierta mala fama.
Profesor, ¿usted conoce a la maestra Jazz Azul? El profesor Río miró cuidadosamente a sus espaldas antes de responder. ¿Quién no conoce a la segadora de almas? Puede que no sea la despertada más poderosa que existe, pero sin duda es una de las más temidas. Eso es porque las habilidades de su aspecto ignoran la carne y atacan directamente los núcleos del alma, lo que significa que ninguna cantidad de armadura, resistencia al daño o protección física puede detenerlas. El profesor Río se inclinó hacia adelante. Lo único bueno es que es joven y no es probable que se convierta en una santa pronto, o quizás nunca. Sí, por suerte, hay una probabilidad muy baja de que alguna vez avance. Solano parpadeó. ¿Por qué? El profesor Río lo miró como si intentara comprender cómo alguien podía ser tan ignorante. Por su personalidad problemática, por supuesto. ¿Quién querría ayudar a una asesina psicópata a convertirse en santa? Necesitamos un equipo de compañeros excepcionales y mucho apoyo para intentar conquistar a la tercera pesadilla. La segadora de almas Jazz no es... Espera. De repente, el profesor Río frunció el ceño y se echó hacia atrás. ¿Por qué estoy chismeando contigo? Eres demasiado joven para saber esas cosas. Además, no es propio de mí hablar mal de otros a sus espaldas. Solano pensó con sarcasmo. Pues no parece. Pero ya había obtenido mucha información interesante del profesor Río, así que no insistió. Resulta que había más de un beneficio en elegir supervivencia en la selva. El profesor Río se aclaró la garganta. Volvamos a tu plan de estudios. ¿Qué otros cursos estás tomando? Solano suspiró. Ninguno. Durante las próximas 4 semanas me concentraré totalmente en supervivencia en la selva. El profesor Río lo miró fijamente durante 1 minuto entero, con una expresión de absoluto asombro claramente visible en su rostro. Luego, lentamente, un brillo de emoción apareció en sus ojos. Finalmente, sonrió. Maravilloso. Esto es maravilloso. Eres un joven muy perspicaz. No te preocupes, en 4 semanas enteras y te haré inmortal. Las clases de Solano con el profesor Río comenzaron de forma agradable y sin mucha tensión. Pero apenas 1 hora después, sintió que la cabeza estaba a punto de explotarle. Había tanta información nueva y toda era tan extraña y contraria a la lógica para alguien que nunca había salido de los límites amurallados y protegidos de la ciudad. De vez en cuando, el profesor Río se quedaba boquiabierto ante la falta de conocimiento y experiencia relevante de Solano. Sin embargo, tenía una buena actitud y un entusiasmo infinito por enseñar. Cada vez que Solano tropezaba, él pacientemente reducía la velocidad y permitía que su estudiante se pusiera al día. El plan de estudios que el profesor Río había planeado era prácticamente una locura. Había una cantidad interminable de conocimientos teóricos que aprender, lecciones prácticas tanto en realidad virtual como en el mundo real, y numerosos temas específicos y poco conocidos que estudiar. Incluso había varias lecciones dedicadas exclusivamente a aprender lo básico de varias lenguas muertas del reino del sueño. Solano dudó de las decisiones del profesor Río. ¿Por qué necesitaría aprender nuevos idiomas? El hechizo traduce todo automáticamente. El profesor Río fue inflexible. El hechizo no es un traductor. ¿Crees que tiene tiempo para expresar todas las complejidades del lenguaje humano? Digamos que busca refugio en unas ruinas y encuentras una inscripción que dice: muerte segura más adelante. Hay 30 palabras para muerte en el lenguaje rúnico. Solo con reducir las runas podrás deducir qué tipo de peligro hay. El primer día, estudiaron hasta que el sol estuvo a punto de ponerse. Solo entonces, el profesor Río decidió dejar ir a Solano. Mentalmente agotado y lamentando haberse perdido el almuerzo y la cena, Solano decidió recordarle amablemente a su profesor la importancia de la comida para mantener altos niveles de concentración al día siguiente. Al regresar a su habitación, se dejó caer en una silla y se quedó mirando al vacío por un rato. Luego, como si recordara algo, Solano se volteó hacia su sombra. La observó por unos segundos y luego sonrió. Veamos qué puedes hacer realmente. Solano estaba bastante seguro de que su sombra era capaz de mucho más que ser solo un seguidor silencioso.
Después de todo, el encantamiento la había descrito como un apoyo invaluable. Ahora le tocaba a él descubrir exactamente cómo el control de sombras podía serle útil. Como sucedía con muchos asuntos de los aspectos, existía cierto nivel de entendimiento instintivo, oculto en lo profundo de su subconsciente. Este entendimiento provenía del encantamiento, o era algo innato en cada despertado. Solano solo tenía que percibir ese conocimiento subconsciente y aprender a ponerlo en práctica. Una vez más, se concentró en sentir su cuerpo y espíritu, y luego le ordenó a la sombra que realizara una serie de movimientos sencillos. Con cada movimiento, se familiarizaba más con la sensación de controlar la sombra. Muy pronto, le resultó tan natural como respirar y caminar. Sentía a la sombra como si fuera una parte de su propio cuerpo. Satisfecho con este resultado inicial, Solano le dio con cuidado una nueva orden. Sin pausa, la sombra se separó de las suelas de sus zapatos, caminó hasta el otro extremo de la habitación y se dio la vuelta, mirándolo fijamente en un silencio ligeramente burlón. Solano se quedó sin sombra. Sonrió divertido. Esto parece científicamente imposible. Después de todo, la ciencia nunca se aplicaba realmente a nada que tuviera que ver con el encantamiento. Mientras la sombra se alejaba, sintió una división muy extraña en su mente. Era como si su percepción se hubiera separado en dos fuentes distintas. Una era su cuerpo, la otra, su sombra. Con un poco de esfuerzo, logró concentrarse en la segunda fuente. Al instante, su visión se volvió borrosa. Vaya. Escuchó la sombra desde el otro extremo de la habitación. Solano parpadeó. En su mente, ahora existían dos imágenes. Una era la puerta de su habitación, con una sombra indiferente parada frente a ella. La otra era de un joven pálido sentado en una silla, con los ojos muy abiertos y desconcertado. Solano quedó pasmado al darse cuenta de que se estaba mirando a sí mismo. Levantó un brazo y lo agitó en el aire. Simultáneamente, el joven pálido levantó el suyo y lo agitó. Se dio cuenta de que podía ordenar a su sombra, Pero poder usar sus sentidos. habría todo un nuevo mundo de posibilidades. Se quedó pensando un rato. Una habilidad así abría muchas puertas. Gracias a su atributo de hijo de las sombras, que le permitía ver y moverse sigilosamente en la oscuridad, y al control de sombras, con el que podía enviar una sombra escurridiza como exploradora, era prácticamente un espía perfecto. Un espía era alguien que reunía información sin exponerse a mucho riesgo. A Solano le gustaba mucho ese rol. Claro que los espías también podían atacar desde las sombras con precisión mortal. Armados con información, eran maestros de la emboscada. Con el conocimiento previo de las debilidades del oponente, sus ataques eran quirúrgicos y letales. Pero cualquier confrontación directa significaría ponerse en peligro, así que a Solano no le entusiasmaba la idea de convertirse en asesino. Después de todo, su aspecto aún carecía de los medios para mejorar directamente su rendimiento en combate. Solano reflexionó. ¿Lo probamos? Miró a la sombra y le dio una orden. Con un suspiro exagerado, la sombra se aplanó y se deslizó ágilmente por debajo de la puerta. Al instante, Solano pudo ver tanto la habitación como el pasillo exterior. Cerró los ojos para concentrarse en la imagen proyectada desde la sombra. Moviéndose sigilosamente de una sombra a otra, ésta se deslizó por el pasillo. Con un poco de sincronización y cuidado, su exploradora era prácticamente invisible. Solano pasó junto a un par de durmientes y escuchó su conversación. Como no le pareció muy interesante, siguió adelante. Finalmente, la sombra se detuvo en una esquina. A su izquierda estaban los ascensores. A su derecha, el camino al dormitorio femenino. Todo tipo de imágenes provocativas invadieron la mente de Solano. Se sonrojó. ¿En serio? Con esta habilidad, era muy fácil caer en la depravación total, pero nunca invadiría así la privacidad de otros. Solano ordenó a su explorador que se escondiera en la sombra de un durmiente que pasaba y lo siguió hasta los ascensores. Solano continuó guiando a su sombra por los sinuosos pasillos de la academia. No buscaba nada en particular. En realidad, solo practicaba su habilidad. Este deambular llevó a su sombra a un gran dojo. Aquí observó a sus compañeros durmientes que, bajo la guía del maestro Roca Despierta, realizaban los movimientos de la clase introductoria de combate.
La sesión de hoy estaba dedicada principalmente a probar su competencia y habilidades generales. Después de eso, los durmientes serían separados en grupos según su nivel, principiante, avanzado o experto, así como por su arma elegida. A algunos se les asignaría un tutor personal o se les emparejaría. Actualmente, los durmientes se turnaban para dar sus puñetazos más fuertes a una placa ancha conectada a una máquina de medición especial. Después de cada golpe, la máquina mostraba un número correspondiente a la fuerza física del durmiente. En teoría, una máquina así no era difícil de construir. Sin embargo, dado que muchos durmientes tenían aspectos orientados al combate que aumentaban su poder de diversas maneras, la máquina era una maravilla de ingeniería y resistencia. Su técnica y entrenamiento también afectaban el resultado final. La mayoría de la gente obtenía números que iban del 10 al 14. Se consideraba un buen resultado, algo que solo las personas más atléticas podían alcanzar. Sin embargo, muchos durmientes, obviamente aquellos con aspectos de mejora, podían lograr una puntuación de 15 o incluso 16. Solano consideró cómo le iría si tomara clases de combate. Probablemente sacaría un 10 u 11. Entonces, de repente, se animó al notar que era el turno de Ardila, la durmiente mejor calificada de su grupo, para golpear la placa. La chica delgada se acercó a la máquina y, sin mucha preparación, dio un golpe repentino y demoledor. Solano no era muy versado en artes marciales, pero incluso él quedó impresionado por la impecable economía y velocidad de su ejecución. Solano pensó: debe haber entrenado mucho. Ardila se volvía cada vez más interesante. ¿Cuál sería su verdadera historia? Tras una breve pausa, la máquina mostró el resultado: 16. Solano se sintió un poco decepcionado. Esperaba algo un poco más alto. Después de todo, ella era la orgullosa portadora de un nombre verdadero. Después de eso, solo quedaba Lázaro. Esta vez, Solano ni siquiera pudo ver el puño volar. Fue demasiado rápido. La máquina tembló y tardó más en calcular. Finalmente, aparecieron dos números. Lázaro obtuvo un 21. Todos miraron la pantalla boquiabiertos, asombrados. Más de una mirada de admiración fue lanzada a Lázaro, quien simplemente hizo una reverencia y retrocedió. El maestro Roca Despierta sonrió. No está mal. Ahora pasaremos al combate de práctica y evaluaremos su nivel general de entrenamiento. Necesito 2 voluntarios para empezar. Ardila fue la primera en dar un paso adelante y caminar hacia el centro del ring. Un par de segundos después, un durmiente alto y extremadamente musculoso la siguió y se colocó frente a ella. El maestro Roca Despierta se paró entre ellos. Las reglas son simples. Hagan que la espada de su oponente toque el suelo o sáquenlos del ring. Usen las habilidades y técnicas que crean convenientes. En su habitación, Solano estaba al borde de la silla. El espectáculo va a empezar. Ver a los durmientes pelear entre sí no solo era entretenido, sino que también podía darle a Solano información valiosa sobre sus poderes. Se inclinó hacia adelante y apoyó la barbilla en las palmas de las manos. ¡Vamos, Ardila! El tipo alto atacó sin perder tiempo. Sus músculos se hincharon, amenazando con rasgar la suave tela de su dobok blanco. Avanzó como una montaña imparable, lanzando una patada brutal. Un segundo después, yacía en el suelo con cara de asombro. Ardila ni siquiera había cambiado de postura. El maestro Roca Despierta le dirigió una mirada alegre y sonrió. Siguiente. Lo que siguió solo podría describirse como una paliza. Uno tras otro, Ardila logró derrotar a casi todos los durmientes presentes en el dojo. No parecía ser más rápida ni más fuerte que ellos, pero cada vez que alguien entraba al ring para luchar contra ella, terminaba inevitablemente vencido y arrojado al suelo. Solano observó el proceso cada vez más divertido. Sin embargo, en algún momento, incluso él sintió un poco de inquietud. Ardila se movía con la precisión tranquila de una máquina de batalla. Su técnica era limpia, elegante e implacable. No importaba qué tipo de ataque le lanzaran, ella era capaz de predecirlo o reaccionar instantáneamente a él, luego desviarlo y usarlo contra el atacante con el mínimo esfuerzo. No importaba si su oponente era pobre, rico o un legado.
todos terminaban derrotados en cuestión de segundos. Es más, durante todo el proceso, la expresión serena de su rostro no cambió ni una sola vez. Era como si Ardila estuviera hecha de metal. Solano de repente se sintió inquieto. Pensó, ¿es siquiera humana? ¿Qué iba a hacer si esta estrella cambiante terminaba siendo su enemiga? Lo mejor sería huir, o mejor aún, intentar no enemistarse con ella desde el principio. Después de todo, el sol también era una estrella, y las sombras no se llevaban bien con la luz del sol. Finalmente, Lázaro era el último que quedaba, otra vez. Sin embargo, no parecía afectado por el rotundo fracaso de todos los demás durmientes. Con una leve sonrisa en los labios, el joven entró al ring. Lázaro y Ardila se enfrentaron. Sus miradas se cruzaron por unos segundos, y luego Lázaro hizo una leve reverencia. Señorita Ardila, discúlpeme de antemano, por favor. Solano se inclinó hacia adelante. ¿Qué va a...? Los ojos de Solano se abrieron de golpe con total y absoluta sorpresa. Parecía que Lázaro de repente había desaparecido. Sin embargo, solo era una ilusión. La verdad era que se movía tan rápido que el ojo humano no podía seguirlo. Si no fuera por las propiedades especiales de su visión de sombra, Solano tampoco habría podido ver nada. Incluso así, solo notó una mancha borrosa cruzando el aire. En un instante, Lázaro cubrió la distancia entre él y Ardila y le lanzó un golpe fuertísimo. Sin embargo, a pesar de su increíble velocidad, ella de alguna manera logró reaccionar a tiempo, moviendo un poco el cuerpo para desviar el golpe. Pero no fue suficiente. Aunque Ardila había logrado evitar recibir el golpe de lleno, el puño de Lázaro le dio en el hombro, haciendo que la chica girara. Sin perder tiempo, Lázaro desapareció de nuevo. Su plan era muy simple. Mientras Ardila todavía pensaba que el enemigo estaba frente a ella, él usaría su increíble rapidez para dar la vuelta y atacar por la espalda. El joven apareció detrás de la chica, sin que ella se diera cuenta, listo para acabar la pelea con un solo golpe. Justo como lo planeó, ella parecía prepararse para atacar en la dirección desde la que él se había acercado apenas una fracción de segundo antes. Satisfecho, Lázaro apoyó todo su peso en el puño. Sin embargo, en el último momento, Ardila cambió de repente su postura y le dio un codazo hacia atrás con muchísima fuerza. A Lázaro se le abrieron mucho los ojos. Era una finta. Y ahora que ya se había lanzado a golpear, no había forma fácil de parar. No importaba qué tan rápido fuera, no podía frenar en seco. El codo se acercaba a su cara y parecía imposible de esquivar. Y aún así, Lázaro logró evitarlo, aunque fuera por un pelo. Su ventaja de velocidad era demasiado grande. Luego, le hizo una zancadilla y empujó a Ardila, haciéndola caer al suelo. Sin embargo, justo antes de que ella fuera a caer a las colchonetas, el joven agarró con cuidado el cuello de su dobok y tiró suavemente, frenando la caída y permitiendo que Ardila cayera al suelo sin hacerse daño. Tumbada boca arriba, la chica parpadeó un par de veces y lo miró. Toda la pelea duró apenas 2 segundos. De vuelta en su habitación, Solano parpadeó, sin poder creerlo. Así que ese es un aspecto ascendido. ¡Eso es trampa!, pensó Solano. Un durmiente no debería ser tan rápido. Se supone que los poderes que les da el encantamiento apenas están empezando. Pero Solano era un legado después de todo. ¿Quién sabe cuántos fragmentos de alma le dieron antes de entrar a la academia? De vuelta en el dojo, el maestro Roca despierta, gruñó y asintió hacia Lázaro. Ardila se levantó lentamente. El resto de los durmientes miraban al joven con asombro, susurrando entre ellos en voz baja. Parecía que su demostración los había dejado llenos de admiración por él. Sin embargo, Lázaro no parecía muy contento. Miró a Ardila con una expresión seria. Eso era porque, a diferencia del resto, él se había dado cuenta de algo. La verdad solo la sabían él, Ardila, el maestro Roca despierta y Solano, que era muy observador y se daba cuenta rápido de esas cosas. Lo que los durmientes no notaron fue que Ardila no usó su habilidad de aspecto al enfrentarse a Lázaro. De hecho, no la había usado en ningún momento durante la prueba de hoy. Nadie sabía siquiera cuál era su habilidad, y aún así, a pesar de su poderoso aspecto,
Lázaro apenas pudo ganarle. ¡Qué bestia!, pensó Solano muy inquieto. La sombra escondida en la esquina del dojo pareció estar totalmente de acuerdo con él. Después de eso, la clase introductoria de combate terminó. Adoloridos por la paliza que recibieron, los durmientes se dirigieron a las duchas. Solano esperó un poco y luego le ordenó a su sombra que siguiera a Lázaro hasta el vestidor de hombres. Existía una pequeña posibilidad de que Lázaro comentara algo sobre su duelo con Ardila o respondiera preguntas sobre su increíble habilidad de aspecto, y Solano esperaba poder escucharlos. Justo como Solano había esperado, el joven estaba rodeado por un grupo de nuevos admiradores. Lo felicitaban por su victoria, llenos de admiración y emoción. Sin embargo, Lázaro parecía estar de mal humor. Su expresión era seria y había una pesadez sombría en sus ojos. De hecho, su cara se oscurecía más con cada halago que recibía. Un admirador dijo sin darse cuenta: ¡Lázaro, eso fue increíble! Otro chico sonrió de oreja a oreja. Tu aspecto es superpoderoso, ¿verdad? El primero asintió con entusiasmo. Esa chica Ardila no tuvo ninguna oportunidad. Otra voz resonó entre la multitud. ¿Nombre verdadero? ¿Quién necesita eso? Es solo una creída. Finalmente, Lázaro cerró de golpe la puerta de su casillero. Levantó la cabeza y miró fríamente al último chico que había hablado. Ese chico, igual que él, era uno de los pocos legados en su grupo de durmientes. El chico frunció el ceño, sorprendido por la reacción de Lázaro. ¿Qué pasa? Lázaro apretó los dientes. Podría esperar ese comportamiento de ellos, pero tú deberías saber más. El otro legado levantó una ceja. ¿Por qué? ¿Hay algo especial en esa campesina? Los ojos de Lázaro se abrieron de par en par. ¿Campesina? ¿Campesina? ¿De verdad no sabes quién es? De vuelta en su habitación, Solano estaba lleno de emoción. Era justo el tipo de información que esperaba, pero deseaba que dejaran de andarse con rodeos. ¡Solo dilo de una vez! Por suerte, el durmiente arrogante pensaba lo mismo. ¿Me lo vas a decir o vas a seguir quejándote? Lázaro abrió la boca varias veces, como si no estuviera seguro de qué decir. Finalmente, negó con la cabeza y respondió. Ella es Ardila, descendiente de la llama inmortal. Tan pronto como lo dijo, el legado arrogante se puso pálido como un muerto. Sin prestarle atención, Lázaro continuó. Confío en que no necesito contarte sobre su abuelo. Sus padres fueron Sonrisa del Cielo y Espada Rota. En su habitación, Solano casi se cae de la silla. Incluso él sabía quiénes eran Llama Inmortal y Espada Rota. El primero fue el primer humano en conquistar el segundo tormento y convertirse en maestro. El segundo, el primero en conquistar la tercera pesadilla y convertirse en santo. Ellos, al igual que sus compañeros, estaban entre los héroes más famosos de la raza humana. Alguien que había logrado cambiar la historia con sus propias manos. Si lo que Lázaro decía era verdad, entonces Ardila no era solo una aristócrata, era de la realeza. Con razón la llamaba señorita. ¿Por qué no simplemente la llamaba princesa? A Solano le costaba conciliar esta realidad con el estado en que encontró a Ardila cuando se conocieron. Como haciéndose eco de los pensamientos de Solano, el durmiente pálido preguntó con voz temblorosa. Entonces, ¿por qué está tan...? Lázaro suspiró. Porque todos están muertos. El clan de la llama inmortal desapareció hace mucho tiempo. Por unos momentos el vestidor quedó en completo silencio. Lázaro bajó la mirada. Ella es la única que queda. Solano sintió una punzada en el corazón. Ardila era huérfana, como él. La triste revelación pareció matar el ambiente triunfante y enfrió los ánimos para seguir cuchicheando. Solano supuso que no obtendría más información y llamó a su sombra de vuelta. Tarde en la noche, cuando todos ya dormían, Solano entró sigilosamente al dojo. Mirando a su alrededor, se aseguró de que no hubiera nadie y luego se acercó con curiosidad al ring, donde Ardila y los demás habían sido evaluados antes. Se detuvo en el centro del ring y se quedó allí un rato, recordando cómo ella había lidiado con docenas de durmientes de su grupo antes de ser derrotada por Lázaro. Amargado y desanimado, Solano murmuró: monstruos.
Ambos son monstruos. Sacudiendo la cabeza, Solano salió del ring y luego miró a su sombra. ¿Estás de acuerdo? La sombra dudó unos segundos. Luego sacó pecho y se cruzó de brazos, intentando parecer engreído, con desprecio y sin inmutarse. Solano asintió a su sombra de acuerdo. Sí, tienes razón. Exacto. ¿Y qué más da? Tanto Llama Inmortal como Espada Rota, el abuelo y el padre de Ardila respectivamente, eran increíblemente poderosos, pero aún así, no pudieron proteger a su familia de ser destrozada. Así que, al final, el poder no era tan importante. Ni siquiera los guerreros de más alta élite estaban a salvo de la crueldad del mundo. Solano suspiró y se dirigió a la máquina medidora. Cerró el puño, lo lanzó hacia adelante y dio su mejor golpe. La máquina zumbó por unos segundos y luego mostró un solo número: 9. Solano frunció el ceño. Ay, por favor, merezco un 10 por lo menos. Sintiéndose muy molesto, golpeó la placa de nuevo, casi lastimándose los nudillos. Sin embargo, el resultado fue el mismo. ¡Maldición! Solano caminó de un lado a otro, tratando de controlar su enojo. Parece que estaba destinado a ser un debilucho. Después de todo, la fuerza del golpe dependía de la masa y la aceleración. La aceleración se podía mejorar con técnica y ejercicio, pero la masa era algo sobre lo que tenía poco control. Ya había terminado de crecer y su estatura no iba a aumentar drásticamente en el futuro. No importaba cuánto entrenara Solano, siempre iba a ser un peso ligero. ¿Cómo puede ser justo esto? De repente, lleno de rabia, golpeó la placa otra vez, poniendo toda su frustración en ese único golpe. En ese instante, un extraño instinto se despertó en la mente de Solano. Siguiendo la orden de este instinto, su sombra fluyó hacia arriba y se envolvió alrededor de su mano, ajustándose a ella como un guante negro. Al instante siguiente, el puño conectó. La máquina se estremeció con la fuerza del golpe. Solano gritó de dolor y dio un paso atrás, sujetándose el puño lastimado. Después de un rato, se mostró el resultado. Sin embargo, ya no era un 9, ni siquiera era un 10, era 18. Miró fijamente el número durante un buen rato, sin expresión. Luego, una amplia sonrisa se dibujó lentamente en la cara de Solano. ¡Claro! Apretó de nuevo el puño, mirando el guante negro y sombrío. Vaya ayudante valioso que tenía. Ahora sí. ¿Hasta dónde podría llevar esto? ¿Sería posible que con la ayuda de su sombra pudiera duplicar su fuerza?